Hora en vivo. A continuación, Radio Solo por Gracia Chile presenta su espacio de transmisión en vivo de las reuniones de la Iglesia Cristiana de Puente Alto. Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas que están siguiendo este video, nuestros hermanos también y auditores de Radio Solo por Gracia. Todos sean cordialmente bienvenidos a este estudio de la Palabra del Señor de los días jueves. De una manera distinta, puesto que tuvimos un problema de conectividad. La red de internet se suspendió, ya lleva horas cortada y no tuvimos la conexión en vivo, así que no pudimos hacer este programa de manera en vivo y en directo. Así que por diferido estamos grabando de manera de hacer llegar de todas maneras el estudio a sus casas para poder seguir este estudio de los días jueves. Como es nuestra costumbre, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que les saludo cordialmente desde Puente Alto, al sur de Santiago de Chile, para aquellos hermanos que son de afuera y que siguen el ministerio y que se alimentan a través de la palabra de Dios, ya sea en las publicaciones, en nuestro portal Solo por Gracia y también por las reuniones en vivo. Así que, sin mayor preámbulo, los invito ahí en sus casas. Quizá en qué momento usted podrá ver el video, ver este estudio, abrir su Biblia en la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12. Estamos analizando todavía, estudiando el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice así la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada su bendición al estudio de su palabra, de modo que podamos entenderla y atesorarla en nuestros corazones. Hemos destinado varias reuniones a este versículo número 2, debido al contenido que tiene, es bastante fecundo, y que tiene una directa relación con el versículo 1. Cuando partimos estudiando este capítulo 12, lo primero que dijimos era que se abría una nueva sección en el estudio de la epístola a los romanos, dado que los primeros capítulos, del 1 al 11, eran doctrinales, ¿cierto? Doctrina básica, fundamental de nuestra fe. Y el capítulo 12 abre, ¿no es cierto?, la sección de deberes cristianos. Por eso que ahí tenemos en pantalla lo que dice ahí, incluso los subtítulos de algunas Biblias, en este caso la mía, dice también deberes cristianos. Las demandas, los mandamientos y los deberes que todos tenemos como cristianos. Y veíamos en estos dos versículos el llamado apostólico a presentar nuestra vida en un cuerpo entregado en ofrenda. El primer versículo habla sin duda en un lenguaje judío y que tiene consonancia con el capítulo anterior, cuando se menciona a Israel, y podríamos decir los tres capítulos anteriores, es decir, el capítulo 9, 10 y 11, que habla de el pasado, del presente y el futuro de Israel. Entonces el apóstol Pablo, instruyendo a los romanos en el capítulo 12, pone esta figura cultual, esta figura del culto, del servicio en el tabernáculo, en el templo, y habla de una ofrenda, de un sacrificio. De modo que el primer versículo del capítulo 12 tiene que ver con una entrega de un cuerpo entregado, ofrendado, mejor dicho, como en sacrificio, como dice acá el texto, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 tiene que ver también con las demandas que nos hablan de una vida santa, apartada, separada. Primero dice que no tenemos que tomar la forma del mundo. Si lo decimos en un lenguaje muy sencillo, cuando habla aquí de no conforméis a este siglo, está diciendo de manera simple el apóstol Pablo, no menos profunda, que nosotros no tenemos que tomar el molde del mundo. La iglesia nunca debe moldearse bajo las demandas o las ideas del mundo, sino que permanecer santa, apartada, bajo la voluntad de Dios, bajo los parámetros bíblicos. Esa es la gran demanda para todos nosotros de manera individual, pero también como asamblea colectiva. Eso es muy importante.
Y más adelante veíamos que esto se genera a través de una transformación, de un cambio de forma. La palabra transformación significa cambio de forma. El original es metamorfosis, es decir, un cambio continuo de nuestra forma. Y ese es un asunto progresivo, no es instantáneo. Aclarábamos en su oportunidad que gracias al Señor que la salvación se concreta de manera instantánea, es decir, un individuo que hoy día se arrepienta de sus pecados, pida perdón al Señor, inmediatamente pasa de tinieblas a la luz de Dios, la luz admirable, pasa del reino de Satanás al reino del amado Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es decir, pasa de condenación a salvación. Eso es instantáneo. Pero la santificación es algo progresivo. La transformación es algo que va cambiando. Día a día nosotros tenemos la demanda de ir cambiando de forma, no actuar como el mundo. Y esa es nuestra demanda. Y una gran demanda por lo demás. Pero esta transformación no se puede realizar sino a través, como dice aquí, por el medio de la renovación de nuestra mente. Y también lo aclarábamos, este es un breve resumen, como siempre acostumbramos a resumir un poquito antes de meternos en el avance, el cambio de mente. El Señor ya ha puesto una nueva mente en Cristo. Los creyentes hemos vivido en el inicio de nuestro caminar con Cristo una metanoia que se llama. Ya no es el término metamorfosis, sino que metanoia, que significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Tenemos una naturaleza caída todavía, con una mente todavía afectada profundamente por el pecado, pero también sin duda tenemos una nueva mente en Cristo. Por eso que vivimos continuamente también el arrepentimiento. Cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo que mora en el creyente nos redarguye de pecado y la nueva mente en Cristo nos permite entender en qué hemos fallado. Entonces, la transformación, la búsqueda de no moldearnos al mundo, y caminar en una metamorfosis continua y progresiva, se lleva a cabo por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El apóstol Pablo le decía a los colosenses, a los efesios también, que debíamos despojarnos del viejo hombre, que está viciado. Esa palabra viciado originalmente significa que está totalmente corrupto. Nosotros compartimos todavía habitación con un cuerpo totalmente corrupto, cuyo corazón aún es perverso y engañoso. Por eso que es muy importante siempre enfatizar esta doctrina, las dos naturalezas del creyente. Una caída conforme a Adán, ¿cierto? Allá en el Génesis, en el Edén, todavía con la presencia del pecado en nosotros, pero también, y gracias al Señor, una nueva creación en Cristo, una nueva mente. Pablo le dice a los corintios que tenemos la mente de Cristo. Entonces estamos siempre en esa realidad luchando contra la carne, contra nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestro pecado, el pecado que mora en nosotros. Pero en el versículo 2 estamos ya entrando en la parte final porque presenta el propósito de todo esto. ¿Cuál es el propósito final de, primero, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? En no conformarnos al mundo, en transformarnos día a día, ¿no es cierto?, en esta metamorfosis por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cuál es el propósito final? Aquí lo dice. Leámoslo en Romanos 12:2, segunda parte. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, el propósito final de estos dos versículos tremendos es comprobar cuál es la voluntad de Dios. Este es un gran tema y evidentemente nos abre una nueva carpeta, por decirlo de un término simple, donde vamos a tener que hojear, estudiar, escudriñar, porque no hay algo más profundo, hermanos, que ir comprendiendo lo que es la voluntad de Dios. Me acordaba de un pasaje que está ubicado ahí en el libro, en la carta, mejor dicho, de Pablo a los Efesios, en el capítulo número 5, si usted lo puede apuntar también, donde también hay una sección de deberes cristianos. Por ejemplo, en el capítulo 5, el subtítulo que tiene esta Biblia, y quizás la suya también, es Andad como hijos de luz. Evidentemente, los que ya somos cristianos por la gracia de Dios, aquellos que se nos ha abierto el entendimiento por pura gracia, recuerden que si el Señor no nos abre el entendimiento, no nos abre el corazón, nosotros hubiésemos seguido nuestro rumbo directo al despeñadero,
Así es la realidad, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Pero ahora hemos pasado al reino y a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Somos hijos de luz. Y como tales, tenemos que andar como hijos de luz. Eso es más o menos el capítulo 5 lo que enseña. Y entre todos estos deberes cristianos, fíjense lo que dice acá en el versículo 6. Por ejemplo, Efesios 5:6 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y miren lo que dice el versículo 10: comprobando lo que es agradable al Señor. La vida del cristiano debe ser un continuo comprobar qué le agrada al Señor. Esa es la perspectiva del cristiano. El sello del creyente es querer agradar al Señor. Yo sé que muchas veces, amados hermanos, hermanas, muchas veces no agradamos al Señor. En actitudes, en pensamientos, en palabras, incluso en omisión, no agradamos al Señor. Si no estuviéramos en Cristo, nunca seríamos agradables al Señor. Eso es lo primero que hay que señalar. Nosotros somos agradables al Señor porque estamos en Cristo. Fuera de Cristo no hay ningún agrado para el Señor. Acuérdese usted cuando el Señor mismo habló del cielo, el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, en quien está mi agrado. Es imprescindible estar en Cristo para tener el agrado de Dios. Eso es lo primero, es lo básico. Pero en una perspectiva de demandas cristianas, de deberes cristianos, todos nosotros estamos llamados a comprobar continuamente qué le agrada al Señor. El distintivo de un creyente es que sí, quiere agradar al Señor. ¿Y cómo podemos comprender lo que es agradable al Señor? En una experiencia continua. Note usted que el versículo 10 dice: comprobando. La palabra o el verbo comprobar está conjugado en lo que se conoce gramaticalmente como gerundio, en un presente continuo. Todos los días debemos estar comprobando qué le agrada al Señor. Y la pregunta que hacía: ¿cómo nosotros confirmamos, cómo nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo comprobamos, hermanos, cada día qué le agrada al Señor? Obviamente, conociendo su palabra, conociendo su deseo, conociendo su voluntad. Y para conocer su palabra, para conocer su deseo, para conocer su voluntad, debemos aplicar lo que hemos estado estudiando todas estas semanas en el capítulo 12 de Romanos. Entregar nuestros cuerpos como ofrenda en una vida santa, separada del mundo y una mente renovada para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La semana pasada hablábamos un poco de esto en un sentido de introducción, porque es un tema muy amplio. Que el Señor nos ayude a ir comprendiendo todos los elementos que involucra esto de la voluntad de Dios. La palabra original en el griego, recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, lemá, que significa deseo de Dios. Voluntad significa deseo de Dios. En otras palabras, el texto podría decir: para que comprobemos cuál es el deseo de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Y no solamente de nosotros en sentido individual, sino como iglesia, como personas individuales en la sociedad, en la familia, en donde nos desarrollemos. ¿Qué desea Dios directamente de nosotros? Entonces, uno comienza a introducirse en un mar inagotable de lo que significa la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado muchas veces en nuestra vida cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Frente a situaciones que debemos enfrentar, frente a decisiones que debemos tomar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muchas de las cosas que nosotros nos preguntamos a través de nuestra vida están respondidas explícitamente en la Biblia. Nosotros no tenemos que buscar mucho para entender cuál es la voluntad de Dios. Por ejemplo, a veces pongo casos muy emblemáticos, muy característicos y que son muy útiles para la vida práctica.
cuando nuestros hijos o nosotros mismos éramos más jóvenes, y venía el tiempo en que nos empezaba a atraer el sexo opuesto, que eso es lo normal, ¿no es cierto? Y venía el tiempo en que uno quería casarse, o quería tener una pareja la cual iba a ser, ¿no es cierto?, su esposa o su esposo por el resto de la vida. Entonces la pregunta es, una persona, un joven, conoce una mujer, o una jovencita conoce un varón, y empieza a preguntarse, ¿será la voluntad de Dios? ¿Cómo saber que él o ella es la voluntad de Dios? Es lo que Dios quiere para mí. Bueno, la Biblia presenta directrices muy claras. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de 2 Corintios capítulo 6, verso 14, donde hay un principio, amados hermanos, un principio. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, si un creyente se enamora de un joven o de una joven, ¿no es cierto?, en el caso de una mujer también, que no es creyente, no tiene para qué preguntarle al Señor si eso no es voluntad de Dios, sino que tiene que reconocer que no es voluntad de Dios. Y ahí viene la gran demanda, porque, hermanos, hay tantas áreas de nuestra vida en que uno no quiere esperar. Y muchas veces, amados hermanos, en esa impaciencia o en ese capricho muchas veces se cometen errores que después pesan el resto de la vida. Por eso que la voluntad de Dios, hermanos, hermanas, es tan crucial para nosotros, comprenderla, comprobando, dice Efesios, ¿cierto? Lo leíamos, comprobando lo que es agradable al Señor. No es un capricho, no es una arbitrariedad, no es algo que alguien legalista esté diciendo esto sí, esto no, tú tienes que cumplirlo, no, es para nuestro propio bien. Cuando Dios dice no, es para que nosotros no suframos. Yo una vez ponía este ejemplo, un papá sobre todo, o la mamá que vive el crecimiento de sus hijos, lo priva muchas veces de peligros. Y muchas veces le tiene que pegar en la mano o donde sea, donde no le cause daño obviamente, pero que le indique que ahí hay peligro. Por ejemplo, meter los dedos en la corriente eléctrica. Usted le va a decir enérgicamente a su hijo, a su hija cuando es pequeñito, no, eso es peligro, eso es muerte. Cuando Dios dice no en la Biblia, es un no quiero que sufras. Pero nuestra tosudez, nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestra independencia de Dios muchas veces nos lleva a hacer nuestra propia voluntad, es decir, nuestro propio deseo. Vamos a hablar muchas cosas, amados hermanos. Lo que se contrapone a la voluntad de Dios es nuestra concupiscencia. Nunca olvide usted que la concupiscencia, muy pocos comentan esto. Concupiscencia en un sentido simple, muchas veces dicen es lo malo, hacer lo malo, ese deseo inherente a lo malo. Pero hay algo más. Concupiscencia tiene una arista que muy pocos comentaristas lo dicen. Concupiscencia significa hacer lo que yo quiero, hacer mi propia voluntad. Y aún esa propia voluntad podría parecer buena. Muchas veces, amados hermanos, nuestro pecado es porque creímos que era lo mejor. No es simplemente hacerlo malo y abiertamente malo. La concupiscencia que mora en nosotros nos lleva a rebelarnos en contra del deseo perfecto, agradable de Dios. La concupiscencia que mora en nosotros nos lleva a confrontar la voluntad de Dios. Y cuando hay esa tosudez en confrontar la voluntad de Dios, siempre, esto, ninguno de nosotros está exento de esto, tendrá que vivir consecuencias. Leíamos la semana pasada el Salmo 115 que dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. El deseo de Dios tiene una base, por decirlo en términos simples, que se llama soberanía. Dios hace todo lo que quiere. Nunca su deseo perfecto será truncado. Todo es voluntad de Dios. Todo está en el marco, en esta esfera que se llama voluntad de Dios. Nada ocurre por la suerte, nada ocurre por la circunstancia, nada ocurre por la fortuna. Uno una vez se dice, fui afortunado por esto, o fui desafortunado por esto otro. No, todo es parte de una avisación de un Dios que está sentado en un trono, desde donde ejerce absoluta soberanía. Ese es el Dios que creemos nosotros, amados hermanos. Ese es el Dios que revela las Escrituras. Y cuando digo ese es el Dios y no hay más que el Dios de la Biblia. Eso es lo que creemos. Ahora,
Él, así como está preocupado de lo macro, aquí habla, ¿no es cierto?, todo lo que está en los cielos, Dios que está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Es como hablar de lo macro, ¿no es cierto?, está en los cielos, en el tercer cielo. Así también preocupado de lo micro. Lo macro es lo grande, lo micro es lo pequeño. Hay un pasaje que antes de avanzar, yo sé que lo hemos comentado muchas veces, hermanos, que está aquí en Mateo, cuando dice, ¿no es cierto?, que en esta perspectiva de que Él está preocupado de todas las cosas, dice, por ejemplo, dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pero aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Este texto es conmovedor. Está hablando de los gorrioncillos. ¿Cuánto vale un gorrioncillo? ¿Usted cuánto pagaría por estos gorrioncillos que, me acuerdo antiguamente, mi mamá siempre me decía, aléjate de esos gorrioncillos que tienen piojillos? No sé si usted alguna vez lo escuchó. No valen nada. El ser humano es así. El ser humano ve uno de estos pajaritos de colores, ¿no es cierto?, y ahí se acuerda de la creación de Dios. Muchas veces nos pasa, ¿no es cierto? Y uno ve estos gorrioncillos que no tienen ni un atractivo, pero también son creación de Dios. Somos así nosotros, calificamos muchas cosas, tenemos un arquetipo de belleza. Los pajarillos, los gorrioncillos no valían nada, pero dice el texto que aún ni uno de ellos cae a tierra sin que Él lo permita. La voluntad, el deseo, la soberanía de Dios está obrando tanto en lo macro como en lo micro. Escuchaba por ahí la noticia que los científicos están detectando que la Luna está fuera de su órbita. Algo así escuché. Bueno, todo eso está controlado por Dios. Aquí nada se mueve por la suerte. Uno puede decir, qué mala suerte. No, todo está totalmente autorizado por Dios. Aún las cosas circunstanciales que nos hacen preocuparnos, llenarnos de afanes o de llanto, inclusive lo que estamos viviendo. Esta pandemia que nos tiene, ¿no es cierto?, esta enfermedad, y que está siendo manejada por estas élites siniestras y oscuras, Dios también lo ha permitido. Aunque te suene duro lo que estoy diciendo, eso es lo que enseña Dios. Nosotros vemos, y quiero solamente un comentario complementario, en el Apocalipsis, en el final, todas las cosas que van a ocurrir, que van a ser terribles, desastrosas, ahí sí que van a haber pandemias apocalípticas de muerte, pero por mucha cantidad, realmente pandemia. El Señor las permite, el Señor las va a permitir porque es parte de su plan soberano. De la misma forma vemos nosotros acá que Dios ejerce soberanía con lo que para nosotros no tiene ni un valor. Un par de gorrioncillos, ¿quién lo podría ponerle precio? Dice acá. Y lo mismo los pelos de nuestra cabeza. Aún todos ellos están contados por Dios. ¿Se da cuenta el Dios que alabamos, amados hermanos? Al Dios que enseñamos y que tenemos el privilegio de compartir. No es un diosecito pequeño que está rascándose la cabeza arriba diciendo, vaya, ¿qué hago yo con este mundo tan porfiado y con esta humanidad que no me acepta y no acepta a mi hijo como Salvador? No, hermano, ese concepto de diosecito pequeño debemos desarraigarlo de nuestra mente y predicar y concebir el verdadero Dios que revela la Escritura, aquel que está en los cielos y que todo lo que quiere, eso es lo que hace. Comparábamos este pasaje de el Salmo 115 con el Salmo 135, hay muchos otros, pero mire, dice acá, todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es interesante el lenguaje nuevamente, amados hermanos, dice, todo lo que Jehová quiere lo hace. Mientras preparaba el estudio, no me voy a meter ahí, pero sí lo voy a mencionar, me acordaba de ese texto que dice Pablo a Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, ¿se acuerda? Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Aquí dice el texto, todo lo que quiere lo hace. ¿Cómo podríamos entender, hermano,
Ese pasaje de Pablo a Timoteo cuando le dice Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y cotejarlo con estos versículos tremendos, es decir, si Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces todos los hombres serán salvos, porque todo lo que Él quiere lo hace. ¿Cómo podríamos comprender eso? Bueno, esos pasajes son de un análisis individual y que lo vamos a ver más adelante sobre la base del estudio que estamos llevando a cabo, para comprender lo que significa esta voluntad directa de Dios, que es la que Él comienza a revelar y que estaba diseñada, ¿no es cierto?, esta voluntad, por decir así, en un término muy humano, porque ¿cómo nosotros podríamos hablar de eternidad? Pero desde la eternidad su voluntad ya está determinada, desde la eternidad. Para nosotros no existe nada eterno. Entonces por eso es que los filósofos, los pensadores chocan en el concepto de la fe, porque muchas cosas se deben concebir por la fe. Y la fe es una convicción, una certeza que comienza el día de nuestra conversión, no antes. Si el Señor no nos convierte, la fe pasa a ser una irracionalidad, algo absurdo, algo estúpido, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Estas cosas son una burda estupidez, así lo dicen los hombres naturales. Ya vamos a llegar a pasajes claros que revelan también esa pregunta que les citaba de Pablo a Timoteo. Así que lo dejo también de alguna manera motivado a seguir estos estudios en esta parte que vamos a hablar de la voluntad de Dios. Acá dice el texto del Salmo 135 que todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fíjese que habla de todas las dimensiones, el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Los abismos se consideran estas profundidades que están debajo de la tierra. Es maravilloso este lenguaje porque Dios en todas partes es dueño. El salmista dice, ¿dónde oiré de tu presencia? ¿Se acuerda? Si me fuere al cielo, allá estás tú, y si me fuere abajo, ahí también estás tú. En todas partes está Dios. Dios es el dueño de todo. Nosotros hemos sido privilegiados de existir, si Él ha permitido que existamos. A veces el hombre quiere comportarse como Dios. A veces el hombre quiere, con una goma de borrar a Dios. Por más que tú a lo mejor estás escuchando, viendo y no creas nada, no porque no creas va a dejar de existir Dios. Dios sigue existiendo, su verdad prevalece y sus propósitos soberanos se van a cumplir. Yo te invito, mejor súbete a este bus de salvación en lugar de seguir rebelde, porque si sigues así te pierdes por toda la eternidad. Eso es maravilloso, hermano, el Evangelio. Es ahora el tiempo aceptable, es ahora el día de salvación. Job dice lo mismo. Job capítulo 23, verso 13 dice, pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Esto tiene consonancia con lo que Pablo decía a los romanos cuando estuvimos ahí terminando el capítulo 11, cuando dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Esa expresión de un Dios reflexivo, es decir, que se refleja a sí mismo, por decirlo de alguna forma, su gloria le pertenece, no necesita de nadie. Por eso que cambia la perspectiva del Evangelio. Nosotros se nos enseñó un Evangelio muy antropocéntrico. ¿Qué significa antropocéntrico? Que el hombre está en el medio. Que nosotros somos los protagonistas de esto. Que nosotros somos los soberanos que decidimos ser salvos o ser condenados. Que nosotros somos los que decidimos que la obra de la cruz se haga efectiva en mi vida o no. Ese es el antropocentrismo del hombre que ha rebajado un evangelio poderoso de vida eterna a una mera decisión humana. Pero nosotros vemos que esto no es así cuando vamos descubriendo un Dios soberano que no hace lo que nosotros queramos, sino que siempre va a hacer lo que Él quiere. Su alma deseó, ¿y quién le hará cambiar? ¿Le harás tú cambiar? Nosotros siempre nos cotejamos en la parte humana y es bueno, porque ahí se ven nuestras falencias. Cuando uno es padre, por ejemplo, uno se doblega ante los, muchas veces, caprichos de nuestros hijos.
Y vivimos en capricho, nosotros también somos caprichosos. Pero Dios no es caprichoso y tampoco acepta caprichos. Él es soberano, Él es justo, Él es bueno, siempre Él va a hacer lo correcto. Sus atributos están plenamente equilibrados, balanceados, según la Biblia lo enseña. Nosotros normalmente ponderamos el amor por sobre la justicia. Y creemos que con el amor, y un amor totalmente distorsionado, vamos a solucionar todos los problemas. El hombre mismo, dice, ¿no es cierto?, concibe a Dios como un Dios de amor para que le tolere todas las cosas que hace. El hombre tiene la base de la verdad sobre una idea de agrado propio. Es decir, todo lo que me agrada, todo lo que me produce placer, gozo, esa es la verdad para mí, en un concepto relativo. Pero Dios no es así. Dios tiene todos sus atributos en una plena justicia. Su amor no es más grande que su justicia. De modo que nos vamos ubicando delante del Señor. La mente de Dios no es la mente nuestra. Por eso es la necesidad de renovar nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios. Acuérdense que vamos a ir conectando eso. Si nosotros nos conformamos al mundo, si nosotros no nos transformamos día a día, si no nos vamos renovando de mente, ¿cómo vamos a comprender la voluntad de Dios? Estamos, por decirlo así, condenados a cometer error tras error, ¿cierto? Y sufrir las consecuencias. Hay muchos hermanos que son hermanos y hermanas, que cómo les gustaría rebobinar la película para no cometer los errores que hasta el día de hoy les pasan la factura. Y normalmente vemos en las escrituras tónicas de esa manera. Vemos al mismo Salomón instruyendo a jóvenes: no hagas esto, no te dejes guiar por esto, es preferible esto en lugar de esto otro. Salomón, los Proverbios, Eclesiastés, libros muy sapienciales de sabiduría práctica para cada uno de nosotros. Pero ¿qué hacen los jóvenes? Y me iba a incluir en el grupo de jóvenes. Bueno, también fui joven. Uno quizás rehúsa, evade, ¿cierto?, esos consejos de alguien que ya vivió. Salomón terminó su vida cometiendo muchos errores. Y la Biblia presenta esos errores no para justificar: si se equivocó Salomón, bueno, me equivoco yo también. No, la idea es no cometer los mismos errores. La idea es comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces la base de todo esto, amados hermanos, es comprender primero que el Señor manifiesta su deseo, manifiesta su voluntad de manera soberana. Dentro de este gran círculo que se llama voluntad de Dios, aparece este concepto de Romanos capítulo 12, versículo 2, la voluntad agradable y perfecta. Es decir, el deseo de Dios agradable y perfecta. Esa es la primera parte de esta voluntad de Dios. Pero también, tristemente, debemos reconocer que en este gran círculo y este gran conjunto, esfera de voluntad de Dios, aparece un concepto que se llama la voluntad permisiva de Dios. Por un lado, la voluntad directa de Dios, agradable y perfecta, la voluntad preferida de Dios, el deseo preferido de Dios, pero también la voluntad permisiva de Dios, es decir, la que Dios permite. La primera trae gozo, trae edificación, trae gloria a Dios, pero la segunda trae consecuencias. Bueno, la Biblia abunda en muchos de estos aspectos de la voluntad directa de Dios, pero también de la voluntad permisiva de Dios. La voluntad directa, agradable, perfecta, pero está lleno de casos de hombres y mujeres que no anduvieron en la voluntad de Dios, sino que se deslizaron al concepto de la voluntad permisiva de Dios. En un plano muy humano, es como cuando un papá anhela lo mejor para el hijo. Hijo, yo quiero esto. Cuando digo hijo, digo hija también. No, permítanme aclarar eso. Hijo o hija. Hijo, hija, yo quiero esto para ti, es lo mejor, para que no sufras, etc. Pero el hijo o la hija se rebela contra su padre, contra su madre, y el padre dice: bueno, haz lo que quieras, pero eso te va a traer consecuencias. Muchas veces, amados hermanos, nosotros nos vamos en contra de la voluntad de Dios. Pueden haber muchos factores.
pero siempre es nuestra responsabilidad. No puedes culpar ni a tu padre, no puedes culpar ni a tu madre, sino que tú eres responsable de lo que haces o no haces delante de Dios. Y yo también, ciertamente. Bien, la voluntad de Dios recorre las escrituras de Génesis y Apocalipsis. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista está reconociendo en un plano humilde. Esto es muy importante y lo hablábamos la otra vez en el estudio de la mañana, ¿sí? El mensaje de Cristo a Filadelfia, una iglesia que el propio Señor le dijo: sé que tienes poca fuerza. Aunque tienes poca fuerza, el texto lo dice ahí. Pero aún así, una iglesia débil, ¿cierto? Pero sin duda fortalecida en Dios. Tanto así que guardaba la palabra de Dios y no negaba el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que hablábamos ahí? Sobre lo que significa depender de Dios. Estar ahí bajo la sombra del Omnipotente. Aquí el salmista está diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Lo primero que tenemos que confesar muchas veces que no entendemos cuál es la voluntad de Dios, ni menos cómo hacerla. Entonces la primera pregunta: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Soy incapacitado de hacerla. No la conozco, no sé. Quiero no conformarme al mundo, quiero transformarme día a día, quiero que mi mente sea renovada para comprobar tu voluntad, tu agrado, tu voluntad preferida. ¿Qué es lo que te agrada? Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando uno pide ser enseñado, hay un dejo de humildad. Hoy día estamos en tiempo, escuchaba a un predicador, hermano, en que hay muchos pavos reales en las iglesias. Pocos siervos. Pablo le dice a los corintios, habla de los siervos usando un término original que habla de la peor categoría de los siervos, porque habían categoría de esclavos y de siervos. Esa expresión siervo ahí en el original, 1 Corintios 4, cuando habla de juperete, está hablando del más bajo en categoría. Tómenos, decía Pablo, como ministros de Dios, como siervos de Dios, no más que eso. Nada de reverendísimo, nada de ministro y de tantos títulos que han salido, doctores, etcétera, que quieren jactarse. Hoy día mismo leí ahí un comentario de un hermano que no me llevó a otra cosa que decir: estoy absolutamente de acuerdo. Hoy día el hombre quiere jactarse. Entonces decía este hermano: está lleno de pavos reales. El pavo real, ¿cuál es la gloria? Mostrar su cola de múltiples colores, belleza que hay en esa cola del pavo real. Y decía el hermano: pero vayan a mirarlo por atrás, es lo más horrendo que hay. Y el pavo no se deja mirar por atrás porque sabe la vergüenza que tiene atrás. Hermanos, es mucho más fiable, mucho más confiable caer a tierra y decir: Señor, enséñame. Yo no tengo, o cuando digo yo, tú también, no tenemos capacidad. Porque tú eres mi Dios, dice el salmista. Tu buen espíritu me guíe. Qué importante partir esta reflexión de la voluntad de Dios diciendo: enséñame a hacer tu voluntad. Mateo capítulo 6, versículo 10, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hay un artículo publicado ya hace unos meses, quizá años, no, creo que es meses nomás, que se llama precisamente, ahí en la página está: venga tu reino. Esto yo lo quiero hacer resaltar también en el sentido de que el reino de Dios, literal, corporal, donde Cristo presencialmente estará presidiendo ese reino, todavía es una promesa futura. Estamos de acuerdo, y absolutamente de acuerdo, en que los creyentes ya estamos espiritualmente hablando en el reino de Dios. Así lo dice Pablo a los Colosenses. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas hacia el reino de su amado Hijo. Pero en el aspecto real, donde la tierra será restaurada, donde habrá justicia, donde habrá equidad, donde habrá sanidad, donde habrá paz. Imagínense ustedes, eso no son utopías, esas son profecías que hablan de una historia que se va a cumplir en el futuro, hermano.
El Señor habló, venga a tu reino. El deseo del Padre que se manifiesta en el Hijo es ese, venga a tu reino. Fíjese que esto está tomado del pasaje de la enseñanza para aprender a orar. Estuvimos estudiando también varios domingos, parece que hace un año atrás, un poco más porque hemos estado el año 2019 estudiando las iglesias de Asia Menor, creo que fue el 2018, y le llamamos Señor, enséñanos a orar, ¿se acuerdan? Porque tampoco sabemos orar, hermano, y no diga que no. Todos nosotros debemos confesarlo. El apóstol Pablo inclusive lo dice ahí, en Romanos 8, cuando dice que el Espíritu tiene que interceder por nosotros porque nosotros no sabemos pedir como conviene. Entonces el Espíritu Santo hace una obra también de intercesión. Enséñanos a orar también, Señor. Me acordaba del eunuco, ¿cierto? El etíope, que le decía a Felipe, le rogó que se sentara ahí al lado y le enseñara. Qué importante es eso, ¿no es cierto? Ahora aprendemos de nuestro Maestro. Venga a tu reino, el reino de Dios. Hágase tu voluntad, le dice al Padre, a su Padre, como en el cielo, así también en la tierra. No cabe duda, amados hermanos, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que esa justicia, que esa gloria celestial va a llegar un día aquí a esta tierra, amados hermanos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese por segunda vez, no antes. Todo el tramo que va desde la primera venida de Cristo a su segunda venida en poder y gran gloria va a ser un tiempo que se llama el último tiempo, acompañado de todo lo que ya estamos viendo como principio de dolores y que se va a ir agudizando, especialmente cuando la iglesia sea sacada de en medio de la tierra, de la faz de la tierra. Todo lo que vemos va en un continuo deterioro. Pablo habla de la creación como una mujer encinta, una mujer embarazada con dolores de parto, aumentando los dolores en intensidad y en frecuencia. Entonces el deseo del Dios, el deseo o voluntad de Dios es que se haga ese deseo no solamente en el cielo, sino también en la tierra. Es la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, mire lo que dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No basta con repetir. Yo provengo, amados hermanos, de una religión que me enseñaba a repetir. Que el Padre Nuestro, que el Ave María, que el ángel de la guarda y tantas cosas, rezos. El credo de los apóstoles. Me acuerdo había uno que uno se golpeaba el pecho. Por mi culpa, decía. Sin entender, sin discernir absolutamente nada. El propio Señor Jesucristo en ese trozo de la enseñanza sobre la oración, preliminarmente al versículo 9, me refiero a Mateo capítulo 6, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por sus palabrerías serán escuchados. Aquí dice lo mismo el Señor Jesucristo, no todo el que me dice Señor, 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 Señor es una expresión de repetición. Dice que no todo el que repite Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Fíjese que todas las religiones tienen sus rezos, tienen sus repeticiones. Porque hay una gran distinción en lo que es rezar y orar. Rezar es una repetición, es un mantra. La Iglesia Católica tiene mantra, los musulmanes tienen mantra, los hindú budistas tienen mantra. Todas las religiones exhiben sus mantras, sus rezos repetitivos. Pero el Señor nos dijo que nuestra oración era una conversación con Dios. Orar es conversar con Dios. Orar es transitar de repente por la calle o haciendo algo, regando las plantas y orando al Señor. La oración nunca debe ser circunscrita a una idea religiosa, sacra, por decirlo así, como los monjes del medioevo. Los padres del desierto que se apartaban a los monasterios, los benedictinos, ¿se acuerda? San Benito enseñaba que debíamos apartarnos a los monasterios para orar con esos cánticos gregorianos, etcétera, etcétera. No, aquí el Señor está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Yo me temo, hermanos, que muchas personas, inclusive en la iglesia evangélica, mantienen su religión,
pero no su relación con Dios. Es dramático esto, amados hermanos, por eso es que quiero darle tiempo. La voluntad de Dios no es que nos hagamos religiosos, sino que tengamos una relación con Dios. Que no nos llenemos de dogma y de una capa estructurada, religiosa, hipócrita. Una imposición religiosa. Como lo decíamos la otra vez respecto a privarnos del legalismo. El legalismo hace mucho daño, así como el libertinaje, el legalismo también. No por repetir, no por tener actitudes forzadamente espirituales, vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Quiénes van a entrar en el reino de Dios? Aquí lo dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuando tú y yo hacemos la voluntad del Padre? Cuando estamos en Cristo, no hay otra forma, amados hermanos. No hay otra forma. Nosotros ahora podemos estar tranquilos y decimos, nosotros estamos en la voluntad de Dios. Es cierto que en lo personal, en la santificación progresiva, en la transformación progresiva, debemos agradar al Señor. Pero en primera instancia, como base de nuestra salvación, hacer la voluntad de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la obra de Dios. No hay otro agrado para Dios sino todo lo que es en su Hijo. Por eso que la salvación presenta un concepto de posición en Cristo, no de méritos. Por más que te esfuerces, por más que acumules obras, si no estás en Cristo, vas a pasar del grupo de los que dice acá, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si leemos el pasaje completo, dice que aparecerán algunos que dirán, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿No echamos demonios en tu nombre? ¿Y sabe cómo les responderá el Señor de manera dramática, terrible, pero solemne? No los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. El hombre, amados hermanos, cuando digo hombre, digo mujer, que está fuera de Cristo, por más que haga cosas, por más que se esmere, por más que repita Señor, Señor, no va a entrar en el reino de Dios. Debemos estar en Cristo. Debemos estar bajo su manto de justicia. Debemos haber sido previamente justificados por la obra gloriosa del Evangelio. Entonces, vamos entendiendo cuál es la voluntad del Padre, cuál es el agrado del Padre. Cuando dice aquí el texto, el que hace la voluntad del Padre, podría también decirse, el que hace el deseo del Padre, que está en los cielos, ese es salvo. ¿Y dónde está el agrado de Dios? Solamente en Cristo. Mateo capítulo 26, verso 42, y ya vamos terminando. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Podríamos decir, hágase lo que tú deseas. Bueno, este es Getsemaní. No hay algo entre toda la obra de Cristo que apasiona más que estos últimos momentos de Cristo rumbo al Gólgota. Todo es glorioso lo de Cristo, sin duda, desde su nacimiento, desde su crecimiento, inclusive desde cuando se le perdió a sus padres naturales, el cuerpo de Jesús, en este sentido María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, eso es importante aclararlo, y José, su marido en el concepto natural, en el concepto humano, se perdió de ellos. ¿Y dónde estaba el Señor? A los 12 años estaba estudiando con los maestros de la ley, ahí con los que conocían las Escrituras. Y el Señor le decía, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me conviene estar? ¿Me es necesario estar? Bien, todo es glorioso. Pero no hay algo que empiece a profundizar este gozo y esta pasión por la obra de Cristo, por lo menos lo digo a título personal, cuando uno empieza a contemplar Getsemaní hacia el Gólgota. Es que el contenido es muy profundo, amados hermanos. Es que Dios comienza a revelar lo que significa esa unión hipostática, ese concepto teológico que es difícil comprender, pero ¿a qué se refiere la unión hipostática? En que en que Jesús no dejó de ser Dios, pero se hizo 100% hombre.
quien está padeciendo en Getsemaní era un hombre 100%, que no dejó de ser Dios, pero que se revistió de humanidad. El apóstol Pablo lo aclara muy bien cuando le habla a los a Filipenses, en el capítulo 2, dice que aun siendo igual a Dios, no estimó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando dice se despojó a sí mismo, usa una palabra griega que es kenosis, que tiene que ver con un vaciamiento. Se vació. Literalmente se anonadó. Se hizo nada por nosotros. Amados hermanos, esto es tan apasionante que vincula esta doctrina y esta otra, este pasaje y este otro, que el Señor nos dé la capacidad para ir ordenando y deleitándonos en toda la palabra de Dios. Nosotros vemos ahí, y lo estamos estudiando los domingos en la tarde también, estás invitado para que sigas lo que significan las profecías bíblicas. Estamos hablando de las 70 semanas de Daniel y específicamente la muerte del Mesías. Y hay una expresión que dice Daniel 9:26, se le quitará la vida al Mesías, y más adelante dice, mas no por sí. Una expresión que a simple vista no nos dice mucho, pero que está hablando de ese vaciamiento del Mesías. El Mesías se hizo nada en la cruz, se anonadó. Esa palabra kenosis en griego significa que él se vació. Su gloria la dejó para venir a morir de esa manera tan atroz por ti y por mí, vil pecador. Que el Señor bendiga su palabra. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque es viva, porque es eficaz, porque cumplirá tus propósitos, porque cumplirá tu voluntad y tu deseo. Nuestro Dios, que tu Santo Espíritu nos guíe para seguir escudriñando, para que tu palabra no sea un mero libro de conocimiento, que ciertamente hay mucho conocimiento, pero que sea un manual, la única norma de conducta y de fe para nuestras vidas. Oramos por todos nuestros hermanos, por todas las necesidades, por todas las aflicciones, y concédenos, Padre Celestial, tener otro tiempo de estudio de tu palabra muy pronto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Maranata, Cristo viene. Buenas noches. Esta ha sido La Hora en Vivo. Le invitamos a nuestra próxima reunión a través de la señal online de Radio Solo por Gracia Chile.